Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Uriol Paulo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es director de cine, está ahora en salas su adaptación de la novela Los renglones torcidos de Dios, que es la historia de una mujer interpretada por Bárbara Leni, que entra ingresada en un psiquiátrico, en principio siguiendo las órdenes de su marido, aunque ella insiste en que lo hace para investigar un asesinato. Y entonces se desata una lucha por la verdad entre ella y el director del centro, interpretado por Eduard Fernández, y hay que decir que lo está reventando en taquilla. ¿Se esperaba esta acogida? Pues la verdad es que no me esperaba nada. Yo suelo ser bastante pragmático. Cuando acabo una película lo que suelo hacer es ese fin de semana apagarme el teléfono. Vaya bien, vaya mal, vaya regular, pero había muchas ganas de que gustara. Realmente era todo un reto adaptar esta novela. ¿Y qué WhatsApps has recibido cuando ha encendido el teléfono? No, eran buenos. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué siente un director cuando ve un recibimiento así? Buah, pues sobre todo mucha gratitud, ¿no? Y mucho agradecimiento. Nosotros intentamos contar historias para llegar al público, para llegar a la gente, y también es un momento pues en el que el cine, pues como muchos otros sectores, todavía está saliendo un poco de los efectos o los daños colaterales de la pandemia, y la verdad es que, bueno, pues da mucha alegría, ¿no? Sentir que la gente poco a poco va volviendo a las salas, que es donde deben verse las películas. No es el caso, afortunadamente, pero ¿cómo sería el caso contrario? ¿Cómo se siente un director cuando su proyecto se pega un tortazo? Buah, pues... Pues un horror, ¿no? No tienes ganas de salir de debajo de las sábanas, yo creo. No, pero también hay algo en ser honesto, ¿no? Con las propuestas y ya está. Y al final todos intentamos llegar y hacerlo de la mejor manera posible. Y en este caso hemos tenido la suerte de llegar al espectador. Y lo hace con la película que quiso hacer, quiere decir, Los renglones es los renglones que había en su cabeza. Sí, es la película que había en mi cabeza. Es verdad que es un proyecto que me costó muchísimo aceptar. Esto, de hecho, es un ofrecimiento que me hacen desde A3 Media y desde Warner, y que, bueno, lo he ido contando, pero que me costó sus 6 meses aceptar hacerlo por el vértigo que suponía, ¿no? 6 meses, ¿eh? 6 meses, sí. ¿Cuál es el proceso de un director, el proceso mental en esos 6 meses hasta que dice que sí? Bueno, lo primero fue salir corriendo, porque había mucho vértigo, porque había leído la novela, sabía lo que implicaba, pero luego me di cuenta de que detrás del vértigo había seducción, y a esa seducción me agarré. A partir de ahí hice 2 cosas: una, llamar a Guillem Clua, el co-guionista, que es dramaturgo, que fue un premio nacional de teatro, creo que hace un par de años, y luego llamar a Bárbara Leni, ya directamente. ¿Directamente? Yo en mi cabeza solo veía a Bárbara para hacer esta película. O sea, cuando releí la novela iba pasando páginas y la cara de Bárbara me iba apareciendo. Entonces la llamé y le dije, mira, tengo esto sobre la mesa, yo me atrevo, si te atreves tú también. Y a partir de ahí, pues bueno, fue un trabajo de equipo bonito. Torcuato Luca de Tena ya pensó en Bárbara Leni para el personaje, porque parece un papel escrito para ella en el 79, pero escrito para ella. Está escrito para ella. Bueno, yo creo que sí, es que Bárbara lo tiene todo. O sea, tiene, más allá de sus cualidades como actriz, es que tiene la inteligencia, la dualidad, esa cosa de clases. Es perfecto. O sea, es que a mí me resultaba imposible imaginar a otra persona interpretando el personaje. Pues menos mal que dijo que sí. Sí. ¿Cómo fue esa conversación? Pues fue en pandemia, realmente. Fue cuando estábamos confinados, y la llamé, y es que fue tal cual te la cuento. Ella no había leído la novela. Yo tenía un borrador de lo que iba a ser la adaptación, de cómo la íbamos a abordar. Y le dije, pues eso, que se leyera el material, que se leyera la novela y que me dijera algo. Y creo que nada, me tardó 3 días, me llamó y me dijo, tío, me encanta, pero ¿esto cómo se hace? Y eso le pregunto yo a usted, ¿cómo se hace? Quiere decir, la adaptación de una novela del calibre de Los renglones. Es complicado. O sea, la novela en sí era inabarcable. Lo que sí que había había varias cosas. La primera, la voluntad
de entender qué seguía atrapando al lector hoy en día, porque es una novela que sigue estando todavía sobre la mesa de mucha gente. Luego entender que era una novela escrita hace más de 40 años, ¿no? En una España muy distinta, para un público distinto, que el formato literario también obligaba a una serie de cosas. Por ejemplo, había mucho monólogo interior del personaje en la novela, que nosotros en pantalla no lo podíamos traducir. Entonces había como un proceso primero de entender y luego de ver cómo con todo eso podíamos hacer una peli que se sintiera actual y que a la vez no traicionara el espíritu de la original. Y para mí el secreto estaba en el personaje de Alice Gould, el personaje que interpreta Bárbara Leni. Y entonces, agarrándonos al personaje, es de donde empezamos a articular toda la adaptación de Los Renglones. Claro, dice, es una novela que tiene más de 40 años, recupera un debate muy actual, que es el de la salud mental. No sé hasta qué punto esto le atrajo, esta idea, cuando aceptó el proyecto. Bueno, me atrajo porque, evidentemente, yo creo que hemos avanzado mucho, que hoy en día está normalizado, o debería estarlo. Yo creo que lo está, o al menos yo lo siento así, el poder decir, por ejemplo, que vas a terapia, pero es verdad que la novela habla de un momento, de un contexto histórico muy distinto, en el cual, de hecho el título ya te lo dice todo, ¿no? Los renglones torcidos de Dios, en el que el tema de la salud mental todavía cargaba con mucha estigma, ¿no? Entonces había algo que sí que me atraía y a la vez queríamos como, entre comillas, modernizar o acentuar más, que era que de la misma manera que España estaba cambiando en 1979, dentro de esas 4 paredes del sanatorio había una nueva psiquiatría ya que estaba apareciendo y que estaba empujando a la vieja psiquiatría fuera, ¿no? Que había como una nueva sangre intentando normalizar de alguna manera toda esa mirada sobre la salud mental, ¿no? Que de alguna manera es como gracias a ellos, ¿no? Que hemos llegado a normalizarlo más, pero todavía queda mucho camino por recorrer, obviamente. Son 2 horas y media de peli. Sí. Hace unos años esta pregunta no tendría ningún sentido porque estábamos todos acostumbradísimos a este tipo de duraciones, pero ahora que la industria está volcada en las series, que los espectadores cada vez estamos más acostumbrados a consumir productos más cortos, ¿se puede decir que 2 horas y media es una temeridad? Bueno, era otro de los vértigos era este. O sea, ya cuando aceptas el encargo ya dices, no va a ser una peli de 1 hora y media, ni va a ser una peli de 2. Obviamente ha habido mucho trabajo por condensar la novela y que pues que cabiera en una película de una duración aceptable. Pero yo creo que al final las películas se defienden por si se te hacen largas o no, a nivel de ritmo, de historia, de lo que estás contando. Y luego, ya que hablas de las series, yo creo que todo el mundo me ha cogido un domingo y se ha tragado 8 horas de una serie. Entonces 2 horas y media en el cine me parece poco si la peli gusta. A mí no se me hizo larga, si le sirve. Qué bien, me alegro. ¿Le han dicho que recuerda a Shutter Island de Scorsese? Sí, claro, lo que pasa que yo que había leído Los Renglones Torcidos de Dios ya cuando se estrenó Shutter Island, a mí Shutter Island me recordó a Los Renglones Torcidos de Dios, ¿no? De alguna manera. Entonces, son 2 películas que de alguna manera sí que se tocan, aunque creo que a nivel de ejecución y de mundo que plantean están muy alejadas. Pero ha habido otras, ¿eh? O sea, sí, pero sí que es evidente que la conexión con Shutter Island existe. ¿Le asusta a usted, de alguna manera, a Oriol Paulo, verse en el papel de la protagonista, que nadie crea su verdad? Sí, me asusta. Me asusta mucho. Pero bueno, yo creo que esto nos ha pasado a todos alguna vez, en algún momento o en contextos distintos, ¿no? Pero creo que hay algo en todo eso y en todo el mundo en general, cuando te metes a rodar dentro de una ficción donde se pone sobre la mesa la salud mental, el entorno es ese sanatorio, hay algo de espejo, ¿no? que nos puede funcionar y que conecta con nuestros miedos más internos, ¿no? Y yo creo que a todos se nos ha pasado alguna vez por la cabeza esto. ¿Cuáles son sus renglones torcidos? Pues mira, mi renglón torcido, y creo que te puedes agarrar a algo que te he contado, es la duda. Soy una persona que duda mucho, tardo mucho en decidirme, dudo y luego cuando ya decido ejecuto, pero sí que yo siempre he sospechado de la gente que no duda, entonces lo veo como una virtud a lo mejor, pero sí que es verdad que puedo desesperar en ese caso, por ejemplo, a los productores que tardé 6 meses en decirles que sí. Y estaban ya que no sabían. Sí. ¿No? Venga, Pablo, vamos a darle. Sí. Quiero preguntarle por un asunto que me tiene impresionado, y es que Oriol Paulo es todo un fenómeno en China. Sí. ¿Y esto cómo bueno, esto no sé cómo pasó, pero pasó. No, realmente todo nace con contratiempo, que nada, a mí me invitaron a estrenarla en China, a hacer una pequeña gira. 2016 esto, 2016, correcto. Y yo, muy ingenuo, pues fui pensando que sería una experiencia vital bonita. Y cuando llegué ahí me contaron que la película creo que era la segunda más descargada del mundo, que habían parado las descargas y que la iban a estrenar en el cine.
Y entonces me encontré con algo que yo ni siquiera sabía que estaba pasando, que es que la peli era conocida y fue creo que ha sido la película española más vista en China seguro, y una de las más vistas que no sea en inglés o en chino. Entonces fue como un fenómeno que a mí me cogió por sorpresa. Tuve la suerte de poder volver con la siguiente peli, con Durante la tormenta. Sí. Y ahora estamos a la espera de ver si con esta podemos ir, porque como China ahora mismo tiene un contexto complicado por el COVID, pues no sabemos muy bien pues qué podremos hacer. Pero ¿qué conexión hay entre los chinos, los gustos chinos y su cine? Eso me lo han preguntado mucho, y si te soy sincero, no lo sé. Lo que pasa que... Pero entiendo que el que más hace esta pregunta es usted. Sí, claro, lo que pasa... Yo sí que detecto, porque... Claro, tanto en Contratiempo como en Durante la tormenta, creo que fueron en Contratiempo 9 ciudades y en Durante la tormenta 14. Y en cada ciudad había como entre 4, 6, 8 pases con público, con coloquios y tal. Entonces, una cosa que sí detecté es que es un espectador muy activo, ¿no? Que le gusta mucho estar activo en las películas, y eso es algo que yo, de una manera como, no sé, inconsciente, siempre pongo sobre la mesa, ¿no? Que el espectador sea activo. Me gusta plantearle un reto en los primeros 5 minutos y que ese reto obliga al espectador a no acomodarse en la butaca, ¿no? A mantenerle despierto y a estar indagando de la misma manera que lo hacen los personajes. Y creo que algo de eso conecta con ellos, pero esta es mi teoría, es la única explicación que he encontrado. ¿Es usted un poco voyeur de las salas de cine? Quiere decir, en convertir las salas en algo parecido a Focus Group, ver el público y ver cómo reacciona. Bueno, alguna vez lo he hecho, pero yo confieso que cuando es una peli mía suelo pasarlo mal. ¿Sabes? Si ves a alguien que mira el móvil... Que bosteza. Claro, dices, ay Dios. Entonces, no, pero es algo que, por ejemplo, siempre creo que es, o yo siempre lo he hecho en mis películas, siempre hago como mínimo 1 o 2 pases con público, que es una muestra que sacamos siempre con una empresa y tal, y nos obligamos a testear la película con público de verdad y con preguntas y ver cuál es un poco el feedback que tenemos. Oriol Paulo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.